Yo escucho Uniminuto Radio Soacha. Esta es Uniminuto Radio Soacha, a través de uniminutoradio.com. La radio universitaria está aquí. Uniminuto Radio. De donde vengo yo, la cosa no es fácil, pero siempre igual sobrevivimos. Vengo yo. Onda Social, promoviendo la vida con bienestar. Una producción del programa de trabajo social Uniminuto, Centro Regional Soacha. Vengo yo, tenemos la lluvia, el frío y el calor. De la zona de los rapis, mami, papi. Tenemos problemas, pero andamos happy. Hay estupefacientes para gustos diferentes, sin importar el estrato o están en cualquier ambiente. Peligrosos y nocivos, dejan la mente demente. Todos son muy adictivos, borradores del presente. El tabaco es conocido bajo el nombre cigarrillo. Alquitrán con nicotina y adquirirlo es muy sencillo, ya que está legalizado, lo venden en cualquier lado. Del cáncer es un aliado, ya billones se ha fumado. En el parque predomina la moda del inhalante. Los hierritos que se engoman con su tarro de pegante, con ojitos dormilones y aliento de combustible. La pata de cabras abiertas y se ponen susceptibles. Buen día para todos y todas. El día de hoy estamos en una nueva emisión de este programa radial Onda Social, promoviendo la vida con bienestar. El programa de trabajo social Uniminuto Centro Regional Soacha. Bueno, tenemos nuevamente a nuestro equipo, a nuestra mesa de trabajo, que ha venido ya arduamente desarrollando varias emisiones con unos temas bastante interesantes. Si no nos han escuchado previamente, pues bienvenidos, bienvenidas. Y sepan también que en la página de Uniminuto Radio, en Uniminuto Soacha, Radio Soacha, podrán encontrar también nuestros podcasts de las diferentes emisiones que hemos tenido. Bueno, entonces con ustedes quien les habla, Diana Carolina Tibana Ríos. Y el día de hoy, pues bueno, vamos a tratar un tema bastante interesante que yo sé que a todos nos ha tocado en algún momento en la vida. Entonces, bueno, que aporte no solamente aquí a la comunidad universitaria, sino a la comunidad en general. A toda persona le resultará muy interesante los contenidos que vamos a trabajar el día de hoy. Bueno, muy contentos porque el día de hoy vamos a tener acompañando aquí en la conducción el profesor Roger. Entonces, un saludo. ¿Cómo te encuentras, Roger? Hola, profe Diana, ¿cómo está? ¿Cómo va todo? Qué maravilla que podamos hacer este programa, porque definitivamente es algo que se requiere trabajar, que lo vivimos día a día en nuestro municipio, como es el tema del consumo de sustancias y obviamente nuestra cercanía con Bogotá, que estamos directamente ligados. Y bueno, vamos a ver cómo se desarrolla este programa. Vale, muchísimas gracias. Vamos a saludar también a nuestra mesa de trabajo, quien nos acompaña el día de hoy. Acá con Juliana, comenzamos. ¿Cómo estás? Buenas tardes, profe. Buenas tardes a toda la mesa de trabajo y un saludo gigantesco a toda la comunidad soachuna y a la comunidad universitaria que nos están escuchando. Lira, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, profe, y buenas tardes a todos nuestros queridos oyentes. Bien. Bueno, también tenemos a nuestra querida estudiante Camila Paula. ¿Cómo está? Hola, un saludo muy especial a todos nuestros oyentes y pues bueno, muy interesada, profe, por el tema de hoy. Y también Franklin. Hola, buenas tardes para todos y para todos nuestros oyentes. Muy contento con el tema que se va a hablar el día de hoy y hoy los estaré acompañando con una sección. Bueno, y como ya si nos han escuchado se han dado cuenta que tenemos varias secciones diseñadas, planeadas para ustedes, en la que este equipo que se acaba de presentar pues ha hecho un trabajo arduo antes de llegar acá con esta emisión el día de hoy. Y nada, sin más preámbulos, entonces invito al profesor Roger para que nos cuente un poco más de qué es lo que nos vamos a encontrar el día de hoy y qué nos van a escuchar sobre este tema. Diana, pero antes de eso me gustaría comentar un poquito sobre la canción que acabamos de escuchar al principio. Hay una canción ahí que tenemos de fondo. ¿De qué se trata? Sí, exacto. Pues es del grupo Todo Copas. Ellos son artistas bogotanos, cantan rap y la canción se llama Sustanciados.
pues nos deja como un mensaje como que sí, nos llega realmente, porque pues hay como drogas que sí son como permitidas y otras como que no, entonces también sería como bueno en el día de hoy hablar un poquito acerca de eso. Por otra parte, interesante hablar de esta agrupación, una agrupación bogotana de rap, hip hop, en los cuales ellos, los 3 integrantes del grupo, tuvieron en algún momento experiencia con el consumo de sustancias psicoactivas, incluso tuvieron experiencia con el tema de la habitabilidad en calle, caso de uno de ellos. Interesante también porque hicieron parte de algunos programas distritales, en este caso ellos hicieron parte del IDIPRON, y hoy en día uno de ellos precisamente es un educador y es una persona que está llevando ese mensaje en rechazo al consumo de sustancias psicoactivas y a todas, digamos, las conductas asociadas al consumo de sustancias psicoactivas. Entonces es interesante poner, digamos, de manifiesto como tal esta banda, este grupo de rap, porque nos da a conocer como tal cómo es la vida en las calles. Esta canción pareciera a veces que le diera un poco de alusión o le hiciera algún tipo de apología al consumo de sustancias, pero por el contrario es un rechazo al consumo de sustancias. Qué interesante escucharlo. Las pupilas y te deja relajado. Las náuseas y los nervios te acompañan por un rato. La naturaleza nos brindó la marihuana. Es la nave de la mente desde por la mañana. Si se torna en buen ambiente, la risa me lo acompaña. El humo de compisquero que huele en toda la cuadra. Despierta el apetito y te deja los ojos rojos. Te reseca la garganta y te vuelve sigiloso. Se adormecen los sentidos, pero nada peligroso. Como efecto secundario te hace un poco visajoso. El gobierno está peleando por su legalización, ya que son muchas personas las que tienen la adicción. Cosechamos marihuana que es de tipo exportación. La Poli no la comparte y son los de la confusión. Si le gustan las sustancias debe ser precavido. Millones de personas se quedan en el olvido. De manera responsable puede ser divertido. Hablemos con expertos, desde la voz de la experiencia. Bueno, el día de hoy, precisamente hablando de este tema del consumo de sustancias psicoactivas, y como lo referíamos anteriormente, este flagelo impresionante que está viviendo el municipio de Soacha y obviamente en Bogotá, traemos a un súper invitado, que es el señor Mauricio Uceda. Él es psicólogo especialista en adicciones, es coordinador de programas relacionados con adicciones en la subred suroccidente del Distrito Capital. Adicionalmente, esto ha sido coordinador del programa SOJU. SOJU significa Servicio de Orientación Juvenil, y además es el líder de la línea Piénsalo, que precisamente trabaja todo el tema de prevención y atención en el tema de consumo de sustancias psicoactivas. Entonces, Mauricio, muchísimas gracias por estar acá, bienvenido. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Un saludo especial aquí a la mesa de trabajo y a todas las personas que nos están escuchando. Y en verdad, muy agradecido. Y es muy importante que desde las instituciones educativas y sobre todo sobre las universidades que den los espacios para tocar el tema de consumo de sustancias psicoactivas. Este es un tema que de verdad tiene que tocarse, no solamente en las instituciones ni en las instituciones de salud, sino que parte del hogar también. Y si ahorita nos están escuchando padres de familia, jóvenes, este programa es, ojalá les sirva para que de lo que escuche hoy pueda ponerlo en práctica para prevenir o evitar el consumo de sustancias psicoactivas en sus hogares o en cualquier otro espacio. Bueno, precisamente, digamos que partiendo precisamente de esa preocupación y dándonos cuenta que día a día vemos más personas que se ven involucradas en el tema de consumo de sustancias psicoactivas, es que digamos que tomamos la decisión de definitivamente hacer un programa, y aparte es porque en el día a día lo vemos, ¿no? No sé si la profe Diana que nos puede decir, pero en las clases vemos, ¿no? Nos identificamos a veces estudiantes con consumo de sustancias o que traen, digamos, historias de consumo en sus zonas barriales, en las prácticas profesionales. Nos hemos dado cuenta que de un tiempo para acá en las prácticas profesionales muchas veces es necesario realizar abordajes a personas con algún tipo de consumo de sustancias, y muchas veces no se tiene, digamos, la capacidad o la facilidad o las suficientes herramientas para ese abordaje. Claro, y es que a veces no sé si
desvirtuamos un poco el tema o lo confundimos y no sabemos específicamente como que qué tipo de profesionales o con qué énfasis de pronto deben intervenir, pero seguramente es un proceso interdisciplinario, es decir, donde todos tenemos incidencia, ni siquiera los profesionales. Bueno, el tema de consumo de sustancias psicoactivas hoy en día está totalmente disparado. Es decir, en una institución educativa me atrevería a decir que 8 de cada 10 chicos pueden estar en riesgo de consumir una sustancia psicoactiva. Y cuando hablamos de sustancias psicoactivas, no hablemos solamente de las sustancias ilegales que conocemos, sino también tengamos en cuenta alcohol y tabaco, que son las sustancias que de alguna otra manera, en el contexto en que se utilizan, permiten la entrada a otro tipo de sustancias. Entonces, cuando hablemos de sustancias psicoactivas, entonces tengamos en cuenta también tanto legales como ilegales. Súper importante lo que su merced nos está refiriendo en este momento, partiendo de dos cosas, ¿no? Usualmente decimos cuando un chico empieza a consumir sustancias psicoactivas, entonces normalmente lo asociamos al consumo de algún tipo de inhalante, al consumo de la marihuana, sí, pero no nos damos cuenta que usualmente los chicos inician ese consumo de sustancias psicoactivas es con esas otras sustancias que se denominan legales, como el mismo cigarrillo, como bien lo decía la canción, ¿no? El cigarrillo o el licor. Entonces, ¿en qué momento podemos decir que un consumo puede pasar, digamos, de algo sencillo a lo que se denomina como consumo exploratorio? ¿En qué momento podemos decir que un chico está en un consumo exploratorio de sustancias? ¿Y en qué momento podemos decir que ya alguien está en un consumo ya problemático de sustancias psicoactivas? Ok. En la literatura a eso se le llama lo que son las famosas fases del consumo de sustancias psicoactivas. Las voy a nombrar, pero igual posteriormente voy a contextualizar de cómo actualmente eso ya puede pasar a un segundo plano. Podemos hablar de que una persona es un consumidor experimental cuando prueba una sustancia y ya la prueba, o sea, no tiene ningún efecto. ¿Como una sola vez? Como una sola vez, digamos, listo, probó el alcohol, le dieron a probar cerveza el 31 de diciembre en la casa, no hubo ningún problema. Digamos que hay un consumo experimental, ese es el consumo experimental. Hay un consumo inicial cuando la persona, digamos, probó la sustancia, ese día tomó, le gustó la cervecita y ya ocasionalmente la sigue probando, o sea, un consumo inicial de la sustancia. Después pasamos al consumo experimental, al consumo recreativo, que es donde la persona lo hace ya en espacios de tipo social. Entonces ya la persona cuando va a una fiesta, entonces para pasarla bien, entonces consume la sustancia, o la empieza a asociar ya con espacios recreativos. Voy a jugar un partido de micro, entonces voy a fumar, entonces, o termino el partido de micro, entonces vamos y nos tomamos una cerveza. Entonces es una manera recreativa. Hasta ahí la persona puede ser funcional y puede no tener ningún tipo de problema con el consumo de sustancias psicoactivas. Posteriormente puede pasar a un consumo habitual y problemático. ¿Qué es el consumo habitual y problemático? Que la persona ya lo pueda hacer entre más o 2 o 3 veces a la semana. Es decir, puede que el joven o la persona piense que para poderse concentrar mejor en clase, entonces se consume marihuana media hora o 1 hora antes de iniciar la clase. Entonces empieza a tener esa idea y empieza a generar esa creencia en donde sin quererlo está generando un daño a nivel neuronal y a nivel físico frente al consumo de sustancias psicoactivas. Cuando se empieza a generar ese tipo de problemas, ¿cierto? Digamos, pongo el ejemplo siempre de un alcohólico. Una persona no necesita ser alcohólica para tener problemas con el alcohol. Es un ejemplo, una persona toma, por ejemplo, cada vez que le paguen o cada vez que haya una fiesta, pero es esa persona que cuando toma tiene problemas de conflictos con la ley, llega a la casa borracho, agresividad, problemas intrafamiliares, se gasta todo el dinero sabiendo que no lo puede gastar. Mejor dicho, es una persona pero no necesariamente tiene que ser alcohólico. Así normalmente pasa con las otras sustancias, y hoy en día
actualmente, en este momento me atrevería a decir que se pueden estar diseñando una sustancia que no necesariamente genera dependencia, sino que son para el consumo recreativo y solamente usarlo una sola vez puede generar un daño irreversible a nivel cerebral y físico para la persona, que actualmente existen. En este momento hay 14 categorías de sustancias nuevas que se están circulando por todo el municipio de Soacha y también por Bogotá, que están consumiendo los adolescentes, los jóvenes, sobre todo en discotecas de manera recreativa, y que sin quererlo pueden estar generando un daño irreversible al cerebro. Sí, exacto. Mauricio, me gustaría hacerle como una preguntita acerca de eso más o menos. O sea, hay, digamos, sustancias que usándola de manera experimental, o sea, la primera vez, pueden llegar a crear de una vez una adicción. No puede generar una adicción como tal. La adicción tiene una gran diferencia, y es que una persona adicta es cuando ya la sustancia no solamente ha generado problemas, sino que ya tiene una dependencia física y psicológica. La dependencia física se basa en que la persona de verdad siente dolor cuando deja de consumir, siente dolor, siente cólicos, se le dificulta respirar, la persona tiembla. Entonces, cuando existen esos síntomas de abstinencia, podemos estar hablando de adicción, cuando la persona psicológicamente depende de la sustancia, no puede funcionar normalmente. Entonces la persona busca la sustancia, aumenta el consumo, entonces y lo hace prácticamente todo el tiempo. Entonces es una persona que ya genera una adicción y depende de la sustancia. Pero ahí en este momento hay sustancias que solamente las consumes una sola vez, puede ser en una discoteca. Se la van a dar en una discoteca una persona que está haciendo, está tomando, ¿cierto? Está tomando, está bajo los efectos de alcohol, está prendido, ya está borracho, le pueden dar una benzodiazepina, le pueden dar voy a decir éxtasis, pero lo que actualmente se consigue y lo que comercializan son metanfetaminas condensadas que las comercializan como éxtasis, pero no son éxtasis. Entonces la persona está ingiriendo metanfetamina. En cierta manera, las dosis de las personas o sea, la tolerancia de la persona frente a la sustancia depende también de la capacidad de respuesta del organismo frente a esta. Entonces, si una persona no está acostumbrada a tomar, no está acostumbrada a ingerir drogas, entonces en una fiesta ebria o borracho la persona le dan venga, métase esto para que la pase mejor. Probablemente puede llegar a una sedación total que puede generar el coma o hasta la muerte de la persona, o puede tener problemas respiratorios que también puede generar un tipo de paro cardiorrespiratorio. Mauricio, con usarlo una sola vez. Perdón, Mauricio, entonces partiendo de lo que nos está refiriendo, entonces en este caso sí podríamos decir que, porque hablamos del partido de micro, hablamos de la rumba, de la discoteca, hablamos de estos espacios, ¿no? Hablamos incluso hasta del mismo asado familiar en el cual se toma incluso cerveza. Podríamos decir que entonces hay una serie de factores del contexto y familiares que inciden en la iniciación del consumo de sustancias psicoactivas. Ok. Para responderte a esa pregunta le haré una pregunta a la mesa de trabajo. ¿Ustedes creen que una fiesta es divertida sin trago? Bueno, en mi caso sí, pero también por una trayectoria familiar, ¿no? Es decir, no ha sido como recurrente el licor en nuestros encuentros. En nuestros encuentros o sea, no puede faltar la comida, pero el trago sí puede faltar, ¿sí? Pero en este caso, en el mío, no sé si acá los demás integrantes de la mesa que dicen. Juliana, por ejemplo, cuéntanos. No, mira, a comparación de la profe Diana, en mi familia, que falte todo menos el trago. O sea, totalmente, no sé, o sea, digamos cuando hay un encuentro familiar que muchas veces son inesperados, que uno como que no tiene ese espíritu de ir a tomar, de ir a una taberna, uno ya no tiene como ese tema a conversar, si no es con una cerveza, si no es con la música popular. Entonces eso es lo que sucede mucho en mi familia, o sea, a nivel personal. Y mucho menos, imagínense ustedes una salida en Apoima, una finquita, festivo, sin trago ese fin de semana, sin cerveza. ¿Serían capaces, no? Yo soy terrible. Ay, terrible. Bueno, la cuestión es que frente al uso de las sustancias de manera recreativas, nosotros
en el diario vivir, durante toda nuestra experiencia, siempre formamos creencias frente al uso de las sustancias. Eso es lo que tú dices, es decir, no me puedo imaginar una fiesta sin trago. Esa es una creencia que parte de la construcción de como la familia, cultural, ¿cierto? cultural, y también sí, del cultural. contexto de Colombia, tal vez. Y el que nos hemos encontrado con los adolescentes. En los adolescentes en los colegios, ese es un mayor reto que tienen en este momento las instituciones educativas y las instituciones de salud. Y es cómo lograr modificar esas creencias que tienen los adolescentes frente al uso de las sustancias. En los años 70 y en los años 80 se creó mucho, se pensaba de que la marihuana funcionaba mucho para que las personas se concentraran y pudieran estudiar mucho más tiempo. Entonces había personas que consumían marihuana. Hoy en día eso no es cierto, porque es que la marihuana que se consigue hoy en día en las calles no tiene un efecto parecido a la marihuana que se vendía en los 60 y en los 70. Entonces, esas creencias que se vienen desarrollando logran que las personas empiecen a usar las sustancias basado en excusas, en que digan, no, es que yo fumo marihuana para concentrarme mejor en mi trabajo, es que yo consumo marihuana o yo fumo cigarrillo para disminuir el estrés, o es que yo tomo una cervecita como para calmar la sed porque está haciendo mucha calor. Entonces esas creencias llevan a que las personas justifiquen el consumo y lo lleven a ese punto de que para tener más físico y correr mejor, entonces voy a trabarme antes de jugar el partido de micro, ¿cierto? O para poder pasarla mejor en la fiesta, entonces voy a pasarme esta pepa con alcohol. Entonces ese tipo de creencias son los que yo tengo una perspectiva también frente a eso que nos está comentando nuestro invitado, y es que pues es mi forma de ver, ¿no? También con la experiencia con el profesional, pero también personal en algunos sentidos. Siento que muchos tratamientos a veces se van, o tratamientos terapéuticos, se dirigen mucho como a la modificación de la conducta. Pero este tema de la creencia me parece fundamental. O sea, yo creo que en la creencia que se tiene respecto al tema está la raíz de absolutamente todo. Porque yo puedo tratar de cambiar un comportamiento, entonces que ya no se fume 10 cigarrillos al día, sino que después 5, se cambia por otro tipo de sustancias o alternativas, que bueno, son formas también de tratamiento. Pero este tema de la creencia, que es donde uno lo ancla como con lo social, con lo cultural, con cómo yo crecí viendo el uso de las sustancias, en qué contexto se desarrolló, pues ahí viene uno como a quitar un poco. Es que yo digo que una de las cosas más difíciles que hay a veces en la sociedad es derrumbar unas creencias, porque las creencias como también tienen un componente de verdad, ¿no? O sea, como que estructuran una realidad incluso. Me parece fundamental lo que nos está aportando Mauricio frente a ese tema, la creencia respecto al consumo. Una de las terapias que más se utiliza y que son más efectivas para el tema del manejo del consumo de sustancias psicoactivas es la terapia basada en el enfoque cognitivo-conductual. Desde este enfoque, uno de los objetivos es la modificación de las creencias que tienen las personas frente al uso de la sustancia. Para poder llegar a eso, la persona tiene que pasar primero por un serie de procesos y reconocer cuáles son de verdad esas creencias y poderlas empezar a identificar y a modificar. Y de ahí se parte de muchas cosas, sobre todo de la prevención de la recaída, ya el hecho de que la persona reconozca qué es lo que lo lleva al consumo, pero eso, para llegar a ese punto, la persona tiene que haber hecho todo un proceso terapéutico muy fuerte. De reestructuración de sus conductas. Bueno, y ahorita como vamos a hablar de procesos terapéuticos también, creo que tenemos una capsulita musical, ¿cierto? Por allí. Sí, señora, tenemos una canción de Cristina y los Subterráneos, una canción que se llama Tú por mí. Vamos a escuchar un poco y ahorita vamos a hablar acerca de esta canción. Esta canción me recuerda a mi época de adolescencia, o sea, realmente sí, hace poco. Es como rockcito, ¿cierto? Es como un rockcito. Hace muy poquito tiempo, realmente. Que quería de verdad una princesa daba 2 pasos de sus zapatos de cristal. Compartíamos una casa al otro lado de la ciudad. Le hicimos un sitio a mi mala suerte y a sus pocas ganas de acertar. Tú por mí, yo por ti, iremos juntas donde haya que ir. Tú por mí, yo por ti, iremos juntas solo por ir. Un día oscuro no
por andar donde los malos tiran y dan y siempre hay alguno con porquerías, siempre hay un día que levantar. Mucho cuidado con los cocodrilos, vienen despacio y nunca los ves. Se la comieron sonriendo tranquilos, yo me di cuenta, me fui por pies. Tú por mí, yo por ti, iremos juntas donde haya que ir. Tú por mí, yo por ti, iremos juntas solo por ir. Bueno, una canción que sonó mucho a comienzos de los años 90, ¿no? De Cristina y los Subterráneos. Muchos hemos escuchado esta canción y a veces no nos detenemos un poco a analizar, ¿no? Qué hay de fondo de esta canción, ¿no? Y creo que con mucha música nos pasa así, ¿no? Y yo ya me sé el coro y todo. Qué maravilla, que aprendas a escuchar muy buena música, que ese rock pop de los 90 que por sí fue bien interesante a nivel latinoamericano y en este caso español, o sea, es una banda española. Esta canción es bien interesante porque precisamente Cristina la escribe, en la cual ella hace un ejercicio, como una especie de ejercicio de catarsis, en el cual escribe precisamente la historia de una amiga suya, ¿no? De una amiga con la que compartió cuarto mucho tiempo en España, y en determinado momento su amiga, por el tema del consumo de sustancias psicoactivas, se termina involucrando en el tema de la prostitución, ¿no? El trabajo sexual, precisamente para poder consumir sustancias psicoactivas. Y precisamente aquí es donde viene, digamos que esta segunda parte, digamos, de lo que venimos hablando de consumo de sustancias psicoactivas, y es hasta qué punto el consumo de sustancias psicoactivas lleva a que las personas terminen realizando actividades que usualmente, si estuvieran, por decirlo de una forma, en su sano juicio no harían, como es precisamente las diferentes conductas delictivas, incluso en este caso la prostitución o el trabajo sexual. Bueno, partamos de que toda sustancia psicoactiva que ingresa al organismo y en todo su recorrido, al que llamamos nosotros farmacodinámica y farmacocinética de la sustancia, genera cambios a nivel cerebral y a nivel comportamental. Hay sustancias que están relacionadas con el tema delictivo específicamente, pero yo lo diría que no es tanto por el uso de la sustancia, es por el tema de abstinencia. Voy a dar un ejemplo. En la calle se utiliza mucho el término está amurado. El término amurado son las ansias de consumir. En términos clínicos sería el craving. Esas ansias de consumir desesperan tanto a las personas que lo llevan a buscar de alguna otra manera la sustancia. Es desesperante. O sea, la persona pierde su capacidad de moralidad, su capacidad de atención, todo, y se enfoca solamente con el fin de buscar la sustancia, de conseguir la sustancia. Ante eso es el hecho de buscar cualquier objeto, hurta, y busca, sobre todo hurtar, sobre todo delinquen y buscan celulares, los rapan y van y los venden, o hasta una bicicleta, y lo he visto y he sido testigo, que cogen un celular de 500,000 pesos o de 1,000,000 de pesos y van y lo revenden por 5,000 pesos, por 10,000 pesos, solamente por conseguir la sustancia, solamente por eso. Y eso sin contar como otro tipo de manifestaciones, ¿cierto? No sé si acá en la mesa de trabajo también ha escuchado o algún conocido sobre este tipo de conductas y cómo se han desarrollado, porque por lo menos yo he escuchado que hasta la olla express de la casa se la llevan, entonces ya para la familia es bastante complicado, se empiezan a porque perder las cosas. Sí, algunos otros elementos, o de pronto a empezar a como asistir a otro tipo de conductas. Debatir un poco esa parte, porque digamos, o sea, en sí la persona, dependiendo como de sus valores y su moral, como me decía usted, pues o sea, yo creo que hay como diferentes formas de conseguir los recursos para poder consumir. Entonces yo veo que a veces como es como también como justificar esos actos delictivos o de maldad por el hecho de consumir. Por la ansiedad. Sí. Un poco la ansiedad, sí. Cuando abordamos a una persona que tiene problema de consumo, yo siempre parto de un principio, y es que
no todos los que usan drogas o abusan drogas son delincuentes y no todos los delincuentes son consumidores de drogas. Eso sí es verdad. El delinquir, obviamente las personas lo utilizan, ¿por qué? Porque es que están en un estado diferente, un estado mental en donde la capacidad de evaluar la situación y las consecuencias no las tienen. Voy a dar un ejemplo. Una de las sustancias que está muy relacionada con el hecho de delitos y de comportamientos delictivos fuertes como homicidio, el hecho de lesiones personales, son las llamadas, son benzodiazepinas, pero en la calle se les dicen las famosas pepas o las famosas roches. Esas inhiben totalmente el sistema nervioso central y eso lo que hacen es que las personas, su capacidad de moralidad lo pierdan totalmente, se vuelven totalmente agresivas, son personas que creen que pueden parar un Transmilenio con una mano, o sea, ven 5 policías venir y ellos creen que le pueden quitar la pistola y cogerlos a todos, o son personas que se pueden agarrar a cuchillo, apuñaladas con 5 y creen que va a ganar, y son personas que, como inhiben tanto el sistema nervioso, tienen un lazo de laguna mental más o menos entre 48 a 72 horas. Y son personas que nos pueden hacerle daño, una lesión personal grave a la persona, y automáticamente ellos no recuerdan nada. Voy a dar por ejemplo, sobre todo en adolescentes, en que el cerebro todavía no se ha formado, cuando consumen estas sustancias y ellos van a delinquir, una de las cosas que ellos cuentan es que un detonante de agresividad es cuando la persona no le entrega el celular o le dice no. Automáticamente la reacción de la persona es mandar el cuchillo, apuñalar a la persona. Sí. Y no le importa dónde le pega la puñalada. Cuando ya lo llevan, cuando ya lo capturan, después de 48 horas, el muchacho dice, oiga, pero de verdad yo hice eso, yo no me acuerdo de haber hecho eso. Entonces ese tipo de sustancias están muy relacionadas a ese tema. Hay otras que no tanto, pero que son más comunes. O sea, yo me atrevería a decir que la verdad, una persona bajo el efecto de la marihuana o bajo el efecto de los disolventes o inhalantes, es muy difícil que cometa un delito. Es muy difícil que lo haga porque es que el efecto es totalmente diferente. Es como yo decirles a ustedes, una persona totalmente ebria, totalmente borracha, que no se pueda levantar, o sea, que vaya a robar y salga a correr. No va a tener coherencia con nada. No va a tener coherencia. Hay unas sustancias que sí están muy más relacionadas a ese tipo de delitos porque el efecto lo lleva a esa parte. Qué interesante saber también como la manifestación de pronto física y mental que tiene cada sustancia, realmente entonces viene a ser muy distinta. Y también lo asocio acá, pues hablando o discutiendo sobre este tema con otras problemáticas, ¿no? Porque digamos hablamos de inseguridad, robos, hurtos, pero hay la problemática más de fondo que entonces es el consumo de sustancias, que muchas veces lleva a eso. Como bien lo dice Mauricio, pues digamos no podemos referir que en todos los casos digamos que el delito esté asociado al consumo de sustancias psicoactivas, aunque sabemos que en muchos de los casos sí se presentan. Bueno, ahora para darle digamos que un poco de pie precisamente a lo que estamos hablando, que es bien interesante, vamos a hablar de algo, una de nuestras secciones, que es la de Callejeando. Callejeando. Un espacio donde todos podemos opinar. En la calle, algo bueno va a pasar. Ven, sale a la calle, sal a caminar. El día de hoy en nuestra sesión Callejeando les preguntamos a nuestros queridos oyentes si consideran que se puede generar pues un consumo de sustancias psicoactivas responsable. Y esto fue lo que nos respondieron. Bueno, mi nombre es Cristian y considero que la verdad sí se puede generar un consumo de sustancias psicoactivas responsable, ya dependiendo de la cantidad y y que se consuma, ¿no? Puede que se utilice también de una manera positiva para de pronto generar para quitar el estrés en una persona, o también para aumentar, digamos, ciertas actividades que uno haga. Yo considero que sí se puede generar un consumo de sustancias psicoactivas responsable,
puesto que eso ya va pues por la voluntad de la persona. Mucha gente dice que eso se vuelve una adicción y que pues no se puede tratar después, pero pues el carácter que forma la persona y la voluntad de saber manejar el uso de sustancias psicoactivas pues puede favorecer en una persona. Buenas tardes, mi nombre es Cristian Manjarres. Considero que se puede usar las sustancias psicoactivas de una forma responsable, ya que algunas poblaciones también la usan para momentos de simplemente estrés, entonces no lo hacen de consumo diario ni en público, sino de una forma privada y para ellos mismos relajarse. Mi nombre es Paola García y no estoy de acuerdo con el uso de las drogas psicoactivas responsables porque siempre va a haber una adicción. Bueno, yo le quiero preguntar a nuestra mesa de trabajo, ¿qué opinan frente al consumo de sustancias psicoactivas responsables? Bueno, creo que como bien lo decía acá nuestro experto, el consumo de ciertas sustancias psicoactivas hace que se cometan cierto tipo de cosas para conseguirla, ¿no? Incluso ahorita que estaban hablando tenía una historia, conozco a un joven que él mató a la mamá estando bajo los efectos de sustancias psicoactivas, y él cuando ya volvió de su lapso, de su laguna mental, él ya no se acordaba de qué había hecho. Entonces él ahorita está recluido en un hospital psiquiátrico y todo porque pues, o sea, fue muy duro, ¿sí? Y digamos que, bueno, frente al consumo responsable, pienso yo que depende qué sustancias, ¿sí? Porque hay sustancias de que ya generan una dependencia y no se pueden, digámoslo así, como controlar, ¿sí? Sino ya el cuerpo la necesita, ya usted ve la necesidad de seguir consumiendo. Como hay sustancias que yo pienso que son para uso recreativo. De acuerdo, ¿alguien más que quiera aportar? Bueno, no sé si, París, aquí sepan que aparte de dedicarme a la docencia aquí en la Universidad Minuto, yo tuve la oportunidad de trabajar durante 9 años larguitos en el IPRON, institución en la que trabajábamos con jóvenes, adolescentes y jóvenes con consumo de sustancias psicoactivas, y usualmente se hablaba mucho de este tema, ¿no? Hasta qué punto realmente un consumo puede ser responsable y hasta qué punto puede ser irresponsable, por utilizar Sí, porque de otra uno forma. diría, ¿será que es una manera de justificar la conducta o realmente eso sí existe? Sí me Es genera que, como bastantes dudas. depende de donde nos paremos también un poco, ¿no? Porque digamos que sí, efectivamente hay muchas personas que han logrado, digamos, hacer una vida consumiendo, digamos, algún tipo de sustancias psicoactivas sin haberla llevado, digamos, a un punto problemático, ¿no? Aún así, no sé, esa es una reflexión y yo creo que de una u otra forma es muy personal, ¿no? Sin embargo, a mi forma de ver, ¿no? Y así tendremos que hablarlo y discutirlo aquí un poco, cualquier tipo de sustancia que entre en el organismo, que digamos que sea nociva en determinado momento, pues no sé hasta qué punto puede ser algo responsable, ¿no? Es responsable que a nuestro cuerpo entren sustancias que de una u otra forma, en muchos casos nuestro mismo organismo la rechaza. Bueno, es importante que cada quien como que lo analice, porque así mismo el consumo de sustancias finalmente es una opción personal, ¿no? Que obviamente si estamos haciendo un programa de estos también es para que tengamos en cuenta que hay opciones que a veces es mejor no decidir ni siquiera probar, porque muchos de los que hoy en día conocemos como drogadictos, como personas con consumo de sustancias psicoactivas problemático, de una u otra forma en algún otro momento iniciaron simplemente por un ejercicio de explorar, de conocerla, de experimentar. Claro, porque finalmente las fases que nos comentaban al inicio del programa, pues me imagino yo, el salto no es de un momento a otro al problemático, seguramente pues por algún lado comenzaron, ¿cierto? Y seguramente no fue directamente como con este nivel de lo problemático. Ahora, ¿para quién es problemático? Porque puede ser que para el que consume no sea problemático, pero para la familia sí. Exactamente, pero para la toda comunidad su familia, también. su zona barrial, claro, para todas las personas que están cercanas, que de una u otra forma se vuelven codependientes precisamente de ese consumo de sustancias psicoactivas. Y que muchas veces son las familias o madres, padres, los que sufren realmente por el consumo de sus hijos. Claro, además que yo me imagino en el ámbito de la familia, o sea, un papá o una mamá que ama a su hijo, que lamenta verlo en esa situación y muchas veces no puede ni dejarlo entrar a la casa, dejarlo en la calle para evitar que se le roben las cosas y por protección a los otros hijos si tiene. Bueno, de verdad tiene como muchas aristas este tema, es muy complejo de verdad y de verdad que tenemos un compromiso muy grande, pues socialmente hablando con
pues con los que están inmersos en esta problemática y también en términos de prevención, ¿no? Porque a veces pensamos en la atención, pero ¿cómo hacemos para prevenir muchos flagelos de aquí en adelante? Y yo considero también que se vuelve problemático desde el momento que el consumo deja de ser pues responsable, se sale de las manos y yo creo que pues también se vuelve un problema, ¿no? El tema del consumo responsable es bien complejo, porque es que uno de los principios de la prevención es que la persona se conozca a sí misma, o sea, conozca la tolerancia que tiene frente a la sustancia. Hay personas que justifican el consumo responsable, pero esconden una adicción y una dependencia a la sustancia. Cuando se habla de consumo responsable tenemos que ubicarnos primero en el contexto político, social y cultural de nuestro país, Colombia. En Colombia desde el 1985, creo que 84, fue cuando se empezó a hablar de la dosis mínima. Y en Colombia hasta hoy no se ha quitado la dosis mínima. Han hecho varias cosas, pero no se ha quitado la dosis mínima. Hasta 21 gramos con marihuana y hasta 5 gramos con cocaína y creo que 3 gramos con heroína. Hasta ahí. Pero actualmente aquí en Colombia estamos en 396 sustancias que están catalogadas como ilegales y la dosis mínima solamente habla de 3. Entonces muchas personas se paran en esa ley para poderlo justificar. Es más, cuando las políticas de reducción y mitigación frente a las sustancias se empezaron a implementar acá en Colombia desde el 2008, 2009, que empezaron a hablar de ese tipo de políticas, pero hablaban no tanto de consumo responsable, sino de cómo uno cuidar el cuerpo, ¿cierto? Cómo cuidarse para evitar enfermedades o situaciones de salud que sean como resultado del uso de la sustancia. Voy a dar un ejemplo. Acá en Colombia, creo que fue en Pereira que iniciaron con eso, en Armenia, fue en Armenia, y también acá en Bogotá se hizo un pilotaje sobre la sustitución de jeringuillas para las personas que usaban heroína. Pero eso no llevaba a que la persona redujera el consumo, sino que evitara enfermedades de transmisión sexual como el VIH o enfermedades de tipo como hepatitis. Por el tema de que compartían las jeringuillas, ¿no? Entonces, cuando se habla de consumo responsable, yo siempre le digo a los usuarios que, por ejemplo, siempre voy a lo mismo, hay que romper las creencias que tienen frente al uso de la sustancia. Por ejemplo, la persona que decía, es que yo mezclo la marihuana con el bazuco para disminuir los efectos del bazuco con la marihuana. Es una gran mentira. O sea, podemos hacer incluso un programa completo de mitos. Entonces, sí, exactamente. Entonces, una de las cosas es que la persona de verdad sí puede tener una vida funcional con el uso de la marihuana de una manera responsable, pero la persona debe conocer la tolerancia de su cuerpo frente a la sustancia. Tiene que tener unos hábitos de vida también adecuados para poder evitar todo tipo de enfermedades. Tiene que tener una proyección y una estabilidad, una proyección laboral, una proyección educativa, una estabilidad emocional, o sea, tener el apoyo de la familia, para que su vida sea funcional frente a eso. Y siempre tener en cuenta que la mezcla de sustancias lo puede llevar a perder esa estabilidad. Entonces, el consumo responsable parte del conocimiento de sí mismo, o sea, de que la persona puede consumir y acá la persona lo puede hacer. Legalmente no le prohíben a la persona consumir. Ahorita está el tema del uso en el espacio público, pero entonces a la persona no le está diciendo no consuma, sino que no lo haga a 200 metros de un colegio, ¿cierto? O sea, estamos evitando que no lo haga frente a eso, pero la persona puede consumirlo en cualquier parte. Actualmente existen en las redes sociales diferentes formas en que le enseñan a las personas el uso responsable de las sustancias, pero, o sea, de ahí a que la persona logre tener una vida funcional, estable frente al uso, la persona tiene que tener mucho conocimiento de sí mismo, mucha tolerancia, y tiene que tener
mucho apoyo de la familia. Y Sí, trabajo porque para uno que- diría ahí como para conocer sus límites, finalmente también hay que entrar como a experimentar, ¿no? Y de pronto en esa experimentación puede existir un riesgo, porque qué tal, definitivamente qué tal este programa- se da cuenta que no. Definitivamente este programa cada vez Sí. me doy cuenta que nos salen más aristas y definitivamente es para que Sí. hagamos este programa dividido definitivamente en 3 o 4 partes, ¿no? Bueno, vamos a continuar con una cápsula musical que nos va a presentar Flavio. Sí, por supuesto, es de un género bailable, un merenguito. Josie Esteban y la Patrulla 15 en colaboración con Vico C. La canción se llama Blanca. Tenemos que hablar, amigo. Hoy te debo advertir, amigo. Intervengo porque sé que caminas por la senda que hace tiempo recorrí. Que no has hecho nada mal, siempre me juras. Pero yo conozco bien tus aventuras. Sé perfectamente quién te ha enamorado. Se llama Blanca, oye bien, y una vez perteneció a mí. Pero no tomes el agua que ayer me pudo envenenar. Esa blanca es traición. Bueno, aquí vemos a la mesa de trabajo, aquí ya casi que se paraba a bailar, ¿cierto? Sí. Eso Hace está- rato no teníamos una bailable así en el Sí, programa. estamos muy dedicados al rock en español Sí. y al pop, ¿no? Pero bueno, interesante, digamos que tocar otro tema diferente, en este caso un merengue, ¿no? Precisamente en una entrevista recientemente que se le hizo a Vico, sí, se hablaba de Blanca porque fue precisamente un huracán que se presentó, ¿no?, en toda la parte de Centroamérica, y él optó por decir que Blanca definitivamente era la interpretación que cada quien le quisiera dar a la canción. Sin embargo, yéndonos un poco al origen de la canción, él cuando la escribe en compañía de Josie Esteban, un grupo de merengues que sonó mucho en los años 90, 80 y 90, refiere que específicamente Blanca hace alusión a la cocaína, ¿no?, y a una época bien difícil, bien compleja de su vida, que fue precisamente la adicción a esta sustancia, ¿no? Entonces vuelvo y digo lo que decíamos hace un rato, ¿no? A veces escuchamos cosas y no sabemos qué estamos escuchando, y así mismo nos puede pasar en la calle, ¿no? Podemos probar alguna sustancia que realmente no sabemos que estamos probando, ¿no? Y bueno, esta canción digamos que nos daría también para hablar mucho, pero entonces más bien le damos espacio a nuestra sesión en cifras y para después seguir hablando con nuestro invitado Mauricio. En cifras. En el municipio de Soacha, más de 2.000 jóvenes entre 14 a 28 años han sido atendidos en los últimos años por parte de la Alcaldía Municipal de Soacha por consumo inicial o experimental de drogas, que era lo que estábamos hablando hace poquito. También más de 400 millones de pesos se han invertido la administración municipal para la atención primaria de jóvenes que están iniciando con el consumo de drogas. Y por otro lado, la Alcaldía Municipal de Soacha ha invertido más de 1.500 millones de pesos en la implementación de estrategias que han permitido la prevención primaria ante cualquier clase de adicción a las drogas y el alcohol, así como la ejecución de su proyecto de vida, sensibilizando más de 34.000 jóvenes soachunos en esta problemática y en actividades para el reconocimiento de sus derechos, transformando los imaginarios sociales sobre los jóvenes. Y asimismo, la administración municipal estableció una estrategia denominada Casa de Jóvenes con Compromiso, de la cual mi compañera ahorita les hablará un poco más al respecto, en la que se atendieron 400 jóvenes con problemática de consumo de sustancias psicoactivas, a quienes se les brindó un apoyo psicosocial en riesgo medio y alto mediante atención con profesionales en psicología y trabajo social.
Bueno, digamos que unos datos bien importantes los que nos da Franklin el día de hoy. Muchas gracias por esta indagación de un programa precisamente de atención de la Alcaldía Municipal de Soacha. Sin embargo, a veces uno queda como con un cierto sinsabor, ¿no? Uno escucha como estas cifras y digamos que un buen monto, digamos, de dinero, aún así, digamos que a veces como que sentimos, ¿no? Tal vez no sabemos si tal vez es simplemente percepción, pero a veces sentimos que como que tal vez falta un poco más, ¿no? Desde la administración municipal e incluso Sí, exacto, como que no se ven realmente ese dinero reflejado como en el panorama que estamos viendo. Como en la realidad, en los Ajá, resultados, sí, porque no hay mucha problemática de consumo todavía. Sí, entonces en este caso sería importante tal vez 1 o 2 minuticos analizar un poco esto, ¿no? Realmente los programas de atención municipales y tal dan respuesta a, digamos, este flagelo tan complejo del consumo de sustancias psicoactivas, especialmente en la adolescencia y la juventud. Yo creería que es difícil, es decir, en este momento yo creería que pueden estar los jíbaros diseñando una nueva sustancia psicoactiva para vender o una nueva estrategia para poderla distribuir en los colegios. El tema de la inversión, bueno, yo parto primero de que el Estado debe obviamente dar respuesta por ley a todo el tema preventivo y de tratamiento al consumo de sustancias psicoactivas. ¿Cómo lo da? Pues por medio de las EPS. Por medio de las EPS. Desde ahí parte las famosas RIAs del Ministerio de Protección Social, en donde toda persona que tenga una EPS, pues la EPS está obligada al tratamiento por su tema de consumo de sustancias psicoactivas. Pero ahí es donde está el tema, y es el tipo de tratamiento. No todas las personas que usan o abusan de sustancias psicoactivas ameritan el mismo tratamiento y el mismo tiempo de tratamiento. Por eso existen muchos, si indagan, van a escuchar muchas comunidades terapéuticas con diferentes modelos de atención. Pero ¿qué ha pasado? Aunque el ministerio habilita los servicios en las instituciones, creería yo que el problema, y esto ya es un concepto personal, es que habilitan son servicios y no modelos de atención. Entonces una comunidad terapéutica, bueno, sí está habilitada por el ministerio, pero está habilitada para servicios de medicina, nutrición, psiquiatría, psicología y trabajo social. Pero vamos a ver y nos vamos a dar cuenta que los modelos de atención casi son todos los mismos. Son muy paliativos. Son muy parecidos y entonces noten una persona qué opción tiene. Un adolescente que está iniciando el consumo de sustancias psicoactivas no necesita estar internado, por ejemplo. Está probando, miremos cómo podemos evitar de que pase un consumo más problemático o más habitual. Para eso, ¿qué programas hay? Ahí nos quedamos cortos. Porque hay un riesgo, lo identificaron en el colegio, la orientadora activa el protocolo de atención, casi siempre esos protocolos terminan remitidos a salud, y en salud con el médico da la orden, la autorización para que lo vea el psicólogo o la psicóloga, y ellos, o el psiquiatra o la psiquiatra, y ellos determinan qué tipo de tratamiento necesita el joven. Pero si no necesita comunidad terapéutica, entonces el número de sesiones que les autoriza la EPS por psicología, y ya para de contar. Entonces creo que, ahora bien, frente al tema de salud pública y frente a los programas frente a la respuesta que debe dar los municipios, el distrito, frente al tema no de consumo, sino de prevención del consumo de sustancias psicoactivas, creo que se quedan cortos, porque aún estamos en la concepción de que la prevención es ir a dar un taller en un colegio o ir a dar una charla a padres de familia. La concepción de prevención hoy en día va más allá, y es llevar a que, verdad, los adolescentes y las propias familias
reconozcan, oiga, yo para qué voy a un colegio a hablarle a los muchachos sobre qué es la marihuana. Yo voy al colegio a hablar con los muchachos sobre usted para qué es bueno, cuáles son las habilidades que ustedes tienen, cuál es la proyección que usted tiene. Cuando voy a los colegios y hablo con los docentes y con los padres de familia, yo les digo, vea, si estamos en octubre y el muchacho está perdiendo el año, créame que si el muchacho le hacemos un ejercicio de motivación fuerte, el muchacho se proyecta, así no sepa pasar el año, al menos a no perder todas las materias. Pero se proyecta al menos a lograr un objetivo. Porque es que el tema de motivación de los adolescentes hoy en día, frente al logro, frente a generar cambios en su comportamiento, eso no se hace. Entonces, a nosotros nos llaman y nos dicen, necesitamos, es que ya va a terminar el año y necesitamos que nos hagan una charla sobre consumo de sustancias psicoactivas para prevenir el consumo de sustancias psicoactivas en el colegio. Yo digo, o sea, una charla no, o sea, uno va y socializa, pero eso no es suficiente, Yo creo que tiene que ir más allá, y el tema con familias debe ser supremamente fuerte. Sí, estoy de acuerdo. Voy a soltar acá un dato, y es, o sea, yo cuando citamos a los padres de familia, citamos a 100 padres de familia para tocar el tema de consumo de sustancias psicoactivas en un colegio, lo máximo que me han ido son 15 padres de familia. 15 padres de familia. Y de los chicos que identifican con consumo, no van. Porque aquí estamos enfrentando a dos situaciones que son muy difíciles de manejar y que ni el distrito capital ni los municipios han podido lograr manejar, que es la naturalización del consumo y el tema de la propaganda o la comercialización del uso de las sustancias psicoactivas por las redes sociales. Bien interesante lo que nos está diciendo, partiendo de que hoy en día cada vez hacemos como más normal el consumo de sustancias, ¿no? Cada vez nos parece, y los muchachos hoy en día realmente, sobre todo los más jóvenes, los adolescentes, incluso los niños, lo están viendo como algo totalmente natural, y precisamente creo que de ese ejercicio de naturalización es que nació de eso de hablar del consumo responsable de sustancias, ¿no? Pero Juliana creo que tenía por ahí una información adicional para suministrarnos. Claro que sí, Roger. Respondiéndole acá al señor Mauricio, yo creo que sí, los jóvenes se pueden acercar a la Secretaría de Desarrollo para que los atiendan desde la parte del programa Juventud, Generación de la Paz. Entonces les cuento. Y mientras tanto en Soacha, la cara que todos queremos ver. Un viaje por el fascinante mundo del municipio. Es lindo el amanecer en el pueblo de Soacha, con gente trabajadora, con amor y con pujanza, como los quiero. Soacha, como los quiero. Lo que nuestra comunidad no sabe es que Soacha continúa trabajando en la prevención del consumo de sustancias psicoactivas. Es así que con la implementación del Plan Nacional de Promoción de la Salud, Prevención y Atención al Consumo de Sustancias del Ministerio de Salud, se busca reducir la magnitud del uso de drogas y sus consecuencias adversas, mediante una prevención del consumo, la atención de las personas y las comunidades afectadas. Esto acompañado al fortalecimiento de los sistemas de información de vigilancia. Por esta razón, el programa Juventud, Generación de la Paz de la Secretaría de Desarrollo Social trabaja por el aprovechamiento del tiempo y espacios de familia para fortalecer el involucramiento parental y por ende el conocimiento de los diferentes miembros de la familia, la expresión positiva de afecto y la sensación de apoyo por los familiares. Bueno, Juliana, muchísimas gracias. Importante información del municipio de Soacha. Ahora, Mauricio, en relación al Distrito Capital, usted nos refiere que es el líder de la línea Piénsalo. Cuéntenos un poco de este programa del distrito. Bueno, la línea Piénsalo, antiguamente se llamaba la línea psicoactiva, es una plataforma
digital que busca ayudar, orientar y escuchar a todas las personas en temas asociados con el consumo de sustancias psicoactivas. Nosotros de alguna otra manera actuamos como un primer respondiente ante esa emergencia que tienen los padres de familia de cómo actuar cuando se enteran de que su hijo está consumiendo drogas. Somos ese primer respondiente para esa persona que está consumiendo y quiere dejar el consumo, pero no sabe a dónde acudir, qué hacer. Se comunica con nosotros y damos la orientación. Somos también ese primer respondiente para aquellas personas que en ese momento que le están ofreciendo la droga, se puede comunicar con nosotros y decir, mira, estoy acá con mis amigos, estamos tomando cerveza y me están ofreciendo ácidos. Y nosotros le podemos decir a la persona, mira, cómo podemos orientarla y cómo puede evitar hacerse daño frente al uso y el consumo de sustancias psicoactivas. La línea Piénsalo funciona ya desde el año 2014. Tiene una línea desde cualquier número celular, que es la 018.000 11 24 39. Esa es la línea telefónica, puede totalmente gratis, no tiene ningún costo. Pero digamos que la persona no quiere hablar por teléfono, pues también existe un chat, un WhatsApp, que es el 301-276-1197, y la persona puede comunicarse con nosotros, ya sea también ahí por eso. O puede entrar a la página www.piensalo.com y ahí puede también entrar y chatear con nosotros sobre los temas que busque orientación o ayuda frente al tema de consumo de sustancias psicoactivas. Esta línea Piénsalo, nosotros no solamente damos la información, atendemos a la persona, la estabilizamos, la orientamos, la canalizamos y le hacemos un seguimiento. Al mes estamos llamando para ver cómo siguió, cómo va la persona, y evaluamos nuestra efectividad de acuerdo a eso. Esa es la línea que nosotros actualmente está funcionando, aunque hay diferentes programas también. Están los servicios de orientación juvenil, los SOJU, que trabaja con jóvenes con consumo inicial experimentales, sus familias y cuidadores, en donde los jóvenes entran por un periodo de 3 meses para evitar que, si ya probaron la sustancia, pasen a un consumo más habitual y mucho más problemático. Entonces, durante 3 meses se trabajan con estos jóvenes. Y hay otro tipo de programas que también buscan que las personas se motiven a generar un cambio o al menos a buscar ayuda para que empiecen ya sea el proceso en los programas que ofrece el municipio, que ofrece el distrito, o que tengan la intención de al menos ya empezar un tratamiento por su EPS. Bueno, muchas gracias por ilustrarnos frente a este importante programa que, bueno, es algo nuevo también para nosotros, ¿no? Antes lo conocíamos como la línea psicoactiva, ahora es la línea Piénsalo, que me parece realmente un título mucho más positivo, mucho más llamativo, para no ver todo como desde la parte negativa, ¿no? Y ahora vamos a nuestra sección, el contacto con nuestra estudiante Camila Fula. El contacto, en conexión social e institucional. En el municipio de Soacha hay muy pocos lugares y muy pocas rutas de atención, ¿no? Fuimos a indagar un poco en la Secretaría de Desarrollo y Participación, y pues esto fue lo que nos respondió el líder de Juventud. Bueno, hoy desde Onda Social nos encontramos acá en la Secretaría de Desarrollo y Participación Comunitaria, nos encontramos con el coordinador de jóvenes. Bueno, cuéntanos a dónde pueden acudir nuestros jóvenes que tienen problemas de consumo.
Hola Camila, ¿cómo estás? Muy buenos días. Pues realmente las personas hay que identificar el tipo de consumo de los jóvenes. Hay dos tipos de consumo, el consumo experimental y el consumo abusivo. Cuando se habla de consumo experimental son aquellos jóvenes que hasta ahora están empezando todo el tema de consumo o que llevan 1 mes, 2 meses experimentando con este tipo de drogas o de sustancias psicoactivas. Y lo que hacemos aquí desde la Secretaría de Desarrollo es trabajar en 2 frentes. Uno, que es la prevención. Entonces, a través de talleres en las instituciones educativas públicas y privadas, lo que hacemos es llegarle a los jóvenes con talleres que promuevan el no consumo, que promuevan más bien la prevención y el no consumo de sustancias y que se dediquen pues a otras actividades durante su tiempo libre. Y la otra es a través de ya los jóvenes consumidores o que están experimentando con las sustancias psicoactivas, se atienden aquí a través de los psicólogos del programa y en articulación con el Instituto de Recreación y Deporte y con la Secretaría de Educación, la Casa de la Cultura en este caso, lo que hacemos es brindarle herramientas y otras actividades para que estos jóvenes pues salgan del consumo y el tiempo libre lo dediquen a actividades culturales o deportivas. Cuando ya son casos que aquí nos llegan seguidos, casos de jóvenes ya con consumo abusivo, con consumo de 2, 3, 4 años y además que muchos de ellos llegan ya a casos extremos de robar en sus casas, de pegarle a sus papás, esos jóvenes en articulación con la Secretaría de Salud son remitidos a sus EPS. Hay que recordar que digamos que este tipo de conductas se clasifican como enfermedades de salud mental. Entonces, como son enfermedades de salud mental, la responsabilidad directa por ley es de las EPS, bien sea del régimen contributivo o bien sea del régimen subsidiado. Entonces, lo que se hace es remitirlos allí para que las EPS se responsabilicen y pues estos jóvenes puedan ser remitidos a fundaciones que tengan convenio con cada EPS. Por ley, cada EPS, bien sea el régimen contributivo o el régimen subsidiado, debe tener convenio con una EPS y esa responsabilidad directamente de ellas. Listo, Iván, muchas gracias y ustedes sigan en estudio acá en Onda Social. Eso es en cuanto a lo que ofrece, digamos que la Alcaldía Municipal de Soacha. Por otro lado, pues las personas que están interesadas en la Casa de Jóvenes con Propósito, los pueden encontrar en calle 12, número 983, barrio Eugenio Díaz. Esto es en Soacha Centro, en horario de atención de 7 de la mañana a 5 p.m. Y en este momento hay una fundación que es como la que está más fuerte en el municipio, que se llama Alcance Victoria. En Facebook la pueden encontrar como Alcance Victoria y queda en la calle 17, número 112 en Soacha. Entonces, pues para todos los jóvenes que presenten consumo o quieran más información, pueden requerir a estos centros. Bueno, pues Camila, muchas gracias. Importante información del municipio de Soacha. Y bueno, ya se nos empieza como a agotar y a acabar el tiempo, entonces pues vamos a elaborar, digamos, algunas conclusiones de esta importante jornada del día de hoy. No sé quién de la mesa de trabajo quiere dar algún aporte. Bueno, yo creo que una de las principales conclusiones, pues retomando un poco lo que hemos hablado durante esta emisión y que me llamó mucho la atención también, como el enfoque apreciativo, o sea, de verdad, cómo no debemos centrarnos solamente en el problema y en el consumo y cómo se hace el proceso de rehabilitación, sino realmente cómo potenciamos lo bueno. Y es que creo que socialmente a veces nos hemos aterrizado mucho como en ese enfoque, como solamente lo malo, miramos el problema y nos sumergimos antes más en el problema y eso también genera mucho estrés en todos los niveles. Pero si nos centramos en lo bueno y desde la primera infancia comenzamos a gestar y a potenciar eso positivo, seguramente los problemas, generamos como un impermeable ante muchos problemas y dificultades que socialmente y mentalmente se generan. Para mí esa sería como una conclusión bien importante. Bien interesante, profe. Y por otra parte, me parece muy interesante que hoy hablamos de la problemática del consumo. Poco hablamos del consumidor, del drogadicto, sino se habló del fenómeno como tal, que realmente es el que debemos atacar y contra el que debemos luchar fuertemente, más que contra el muchacho consumidor de barrio, contra esa persona que de una u otra forma, como bien lo decía hace un momento la entrevista que hacía Camila, son personas que de una u otra forma son catalogadas como enfermas. Entonces, de esa misma forma tenemos que trabajarlo y atacar, vuelvo y repito, la problemática más que a la persona que tiene la problemática. Y no sé si hay más de la mesa para concluir. Yo quisiera terminar y concluir con una frase que es la que está precisamente acá.
y dice: el que piensa no pierde. Y creo que en este momento en Colombia, cualquier joven o cualquier persona estamos vulnerables al uso de la sustancia. Pero si lo pensamos y si tomamos las decisiones que son las decisiones adecuadas, no vamos a perder. Entonces, concluyo con esa frase: el que piensa no pierde. Interesante, porque es como Muy, cambiar pero un muy. poco la perspectiva. Nos han enseñado toda la vida que El que piensa piensa pierda. pierde, el que piensa pierde, ¿no? Y yo también quedé impactada, profe, acá con la canción de Blanca. Como así que Blanca no era blanca, sino que era la cocaína? Pero bueno, pero también Vicosi nos dice, pues, podemos darle una interpretación, ¿no? Él hoy en día le da otra interpretación diferente, porque hoy en día él vive fuera del consumo de sustancias. Ajá. En su momento, pues él le da la interpretación de la Sí. cocaína porque está inmerso en este mundo. Y pero bueno, Interesante, muy muchísimas interesante. gracias, señor Mauricio Uceda, a nuestra directora Diana Tibaná, por todo darnos la posibilidad de hacer este programa a cada una de las personas de la mesa de trabajo. Y bueno, cerramos con una canción de Alejandro Lerner que se llama Volver a Empezar. Esta canción es bien interesante porque nos invita, nos da un mensaje de esperanza, y aparte tiene también un trasfondo, y es que en algún momento él se la dedicó a Diego Armando Maradona cuando él se estaba tratando de liberar del consumo de sustancias psicoactivas, tratando de volver nuevamente al fútbol. Gracias, muchachos. Muchas gracias. Gracias a Hasta todos. luego, Hasta a nuestro luego. invitado. Bueno, muchas gracias. Antes de que escuchen la canción, yo los invito a que sigan nuestro grupo en Facebook, Radio Onda Social Uniminuto. Vamos a estar muy conectados con todos ustedes por si tienen preguntas, sugerencias o quieren de que traigamos acá a colación algún tema en particular. Muchas gracias. Estaremos Chao, todos chao, conectados. gracias. Síganos. Chao, Gracias, chao. chao. Adiós. A despertar, volver a empezar, que aún no termina el juego, volver a empezar, que no se apague el fuego, queda mucho por andar, y que mañana será un día nuevo bajo el sol, volver a empezar. Fueron los aplausos y algunos recuerdos, y el eco de la gloria duerme en un placar. Yo seguiré adelante atravesando miedos, sabe Dios que nunca es tarde para volver a empezar, volver a empezar, que aún no termina el juego, volver a empezar, que no se apague el fuego, queda mucho por andar, y que mañana será un día nuevo bajo el sol, volver a empezar, volver a intentar, volver a empezar. Volver a empezar, que aún no termina el juego, volver a empezar, que no se apague el fuego, queda mucho por andar, y que mañana será un día nuevo bajo el sol, volver a empezar, volver a intentar, volver a empezar, volver a empezar, volver a empezar.